Mi esposa desapareció por un día con su amante y dijo que era un descanso. Yo también desaparecí y regresé con papeles de divorcio. Cuenta desechable porque tengo familiares que usan Reddit. Los nombres se cambian por la misma razón, y no agregaré mucha información de identificación. Mi esposa, Jenny, de 26 años, y yo, de 27 años. Estuvimos felizmente casados durante casi 2 años antes de que todo saliera mal. No noté ningún problema o señal de infidelidad y siempre estuve atento. No es que no confiara en ella, simplemente le prestaba atención. No estaba distante y no pasaba mucho tiempo con su teléfono. Luego, todo cambió hace aproximadamente una semana. De repente, parecía preocupada. Cuando estábamos juntos, a veces parecía olvidar que estábamos hablando y se quedaba absorta en sus pensamientos. Al principio parecía una tontería, como si estuviera soñando despierta con algo. No me lo tomé demasiado en serio. Luego vino la desaparición. Hace 3 días, simplemente no volvió a casa del trabajo. Al principio, pensé que simplemente tenía un poco de trabajo extra que hacer. Le envié un mensaje de texto y le pregunté a qué hora llegaría a casa. Sin respuesta. Le envié 2 mensajes más después de eso y no obtuve respuesta. Todavía no estaba preocupado, pero pensé que era inusual. A ella no le gustaba mucho enviar mensajes de texto, pero hacía una excepción conmigo y generalmente me respondía rápidamente. Intenté llamarla, pero no contestó el teléfono. Cuando lo mismo sucedió 2 veces más, comencé a preocuparme. Esto realmente no era propio de ella. Mi mente pensó lo peor. ¿Le había pasado algo? Vivimos en una ciudad bastante segura, pero cualquier cosa podría haber sucedido. Podría haber sido asaltada o podría haber tenido un accidente. Empecé a prepararme para ir a su oficina, pero primero revisé mi teléfono para ver si todavía tenía el número de teléfono de su compañera de trabajo, Lily. Tuve que llamarla cuando organizamos una cena para algunos de sus compañeros de equipo hace unos meses. Por suerte, todavía lo tenía guardado. La llamé y ella contestó casi de inmediato. Parecía un poco confundida al recibir una llamada mía, y aún más confundida cuando le pregunté si Jenny todavía estaba en el trabajo. Dijo que Jenny se había ido del trabajo a tiempo el día anterior. El día anterior, le dije a Lily que estaba preguntando por hoy. Ella sonó aún más confundida cuando me dijo que Jenny no había venido a trabajar. Le pregunté si estaba segura, y dijo que sí. Me dijo que Jenny había llamado para reportarse enferma y que el equipo había cubierto algunas de sus tareas del día, así que definitivamente no estaba equivocada al respecto. Lily preguntó si todo estaba bien porque estaba claro que algo andaba mal si yo no sabía esos datos básicos sobre mi esposa. Le dije que aún no estaba seguro y que le avisaría. No sabía qué pensar. Mi primer pensamiento fue que algo le podría haber pasado por la mañana, pero eso no era posible. Me había enviado un mensaje de texto por la tarde diciéndome lo que había almorzado, y Lily dijo que había llamado para reportarse enferma. Jenny no estaba desaparecida ni en peligro. Había desaparecido en algún lugar, solo Dios sabe dónde. Tampoco había considerado lo suficientemente importante avisarme que se iba a saltar el trabajo. Ahora, tenía un nuevo conjunto de preocupaciones. ¿Se había escapado del matrimonio? Recordé lo extraña que había estado actuando en los últimos días y comencé a culparme por no tomármelo más en serio. Sentía que era la única explicación plausible para mí. Estaba cansada de la relación y se había marchado. Suena improbable ahora, pero realmente es algo que sucede. No siempre es una salida dramática. A veces los cónyuges simplemente se escapan en silencio, dejando a su pareja enloquecer de preocupación, que era lo que me estaba pasando a mí esa noche. Pensé en llamar a sus padres para averiguar si estaba con ellos, pero no quería causar pánico. No quería dar la alarma antes de estar seguro de que esto era algo serio. Así que esperé. Para cuando llegó la medianoche, estaba considerando llamar a la policía. Estaba bastante seguro de que no le había pasado nada basándome en lo que había deducido del relato de Lily, pero me estaba volviendo paranoico. Esto era inusual en ella, y no quería quedarme sentado sin hacer nada. Finalmente, alrededor de las 2 de la mañana, escuché su llave en la puerta principal. Entró y se quedó inmóvil por un momento y luego simplemente dijo, «Hola». Como si nada estuviera pasando. Comenté que había llegado tarde a casa. Empecé solo para medir su reacción. Sabía que no le sacaría la verdad, así que tenía que ser inteligente al respecto. Ella simplemente se encogió de hombros y dijo que había tenido un día largo y que lo sentía por eso. Hacía todo lo posible por actuar con naturalidad,
pero había algo raro en sus movimientos. Parecía nerviosa o cohibida, como si pudiera notar que yo la observaba como un halcón. Me dio la espalda y se ocupó en algo en el mostrador. Pude darme cuenta de que solo estaba escondiendo su cara. Le pregunté dónde había estado y por qué había llegado tan tarde a casa. Permaneció en silencio un rato antes de decir que necesitaba un descanso después del trabajo y que había salido con unas amigas. Dijo que yo podía llamarlas para confirmar. No me molesté. Tenía la sensación de que les habían dicho que respaldaran su historia ridícula. En cambio, le dije que ya había hecho una llamada antes. Le dije que había hablado con Lily y que me había enterado de que no había ido a trabajar en absoluto. Se quedó inmóvil de nuevo, esta vez por más tiempo. Estoy seguro de que no esperaba que yo llegara a tales extremos. Probablemente ni siquiera pensó que yo tenía su número. Fue entonces cuando estuve 100% seguro de que me estaba mintiendo. Cuando volvió a hablar, lo hizo con la misma naturalidad que antes y dijo que se había tomado el día libre. Le pregunté por qué no me lo había dicho, y ella me preguntó cuándo me había convertido en su carcelero. Esa respuesta me irritó, pero sabía que ese era su objetivo. Quería que me enojara para poder desviar la conversación o convertirme en el villano. Respiré hondo y me mantuve firme. Le dije que no estaba siendo controlador, pero que me había mentido sobre dónde estaba y había ignorado mis mensajes de texto y llamadas durante horas. Si realmente solo necesitaba un tiempo a solas, podría haberlo conseguido sin ser deshonesta. Se burló y dijo que no me debía una explicación de su día solo porque estábamos casados. Luego dijo que este era el tipo de cosas de las que intentaba escapar. Estaba cansada de que la cuestionaran cada vez que entraba y salía de la casa. Reconocí eso como una desviación y podría haber funcionado con alguien más irascible, pero no conmigo. Yo no controlaba todos sus movimientos. De hecho, confiaba en ella para que me mantuviera al tanto de dónde iba y cuánto tiempo estaría allí. Yo hacía lo mismo con ella. No iba a dejar que ella lo girara para hacerme sentir que yo era el que estaba equivocado. Así que, presioné más. Le pedí que me dijera exactamente con quién estaba y a dónde fueron. Ella suspiró como si la estuviera molestando y dijo que ya me lo había dicho. Se había reunido con sus amigos y habían pasado el día en la ciudad. Le pregunté si me dirían lo mismo si los llamara. Ella insistió en que sí y hasta los nombró. Sonaba plausible si no fuera por el hecho de que había desaparecido del radar durante todo un día. Si realmente hubiera estado con sus amigos, no habría tenido problemas en responder a mis mensajes o contestar mis llamadas. Asentí y dije que no necesitaba llamarlos. Fingí que estaba satisfecho con su respuesta. Ella parecía cautelosa al principio, pero cuando me calmé, empezó a relajarse. La regañé por esquivar mis llamadas un poco más. Pero como entendí su deseo de un tiempo a solas, ella se disculpó y dijo que no volvería a suceder, y se fue a la cama. Por supuesto, yo estaba mintiendo. Sabía que sus amigos mentirían para encubrirla, y estaba seguro de que había pasado ese tiempo con otro hombre porque eso era lo único que realmente tenía sentido. Pero no había forma de que ella lo admitiera voluntariamente. Podría insistir todo lo que quisiera, pero solo discutiríamos en círculos. Así que, tomé un enfoque diferente. Esperé a que se durmiera y entré en su teléfono. Revisé sus mensajes con las amigas que me nombró, y no me sorprendió en absoluto lo que encontré. Les dio una historia de encubrimiento para que me contaran en caso de que las llamara. Todas accedieron a mentirme. Una de ellas respondió con un pulgar hacia arriba y luego preguntó por Mac. Jenny dijo que sí y luego explicó que se había quedado dormida en su casa y que yo la había llamado 1.000.000 de veces. Dijo que sabía que me enojaría cuando llegara a casa y que tenía miedo de enfrentarme a mí. Tenía razón en eso. Estaba furioso, pero no había terminado. Mi siguiente movimiento fue revisar sus mensajes con Mac, pero parecía que habían sido eliminados. Lo mejor que pude hacer fue encontrar las veces que lo había llamado en sus registros de llamadas. Hablaban a menudo, generalmente cuando ella estaba en el trabajo o de camino a casa. Lo había llamado ese mismo día por la mañana después de salir de casa. Probablemente fue directamente a su casa después de salir de su trabajo. Desde el momento en que Lily me dijo que no había ido a trabajar, la posibilidad de que me estuviera engañando había estado entrando y saliendo de mi mente. Pero traté de ignorarlo. Cuando Jen entró como si todo estuviera bien, supe que me estaba siendo infiel. Pero aún así dolió ver la evidencia justo frente a mis ojos. Quería despertarla y echárselo en cara. Me había mentido con tanta confianza unas horas antes. Incluso había involucrado a sus amigos en la mentira.
Había planeado cada paso de su engaño y se había esforzado por hacerme sentir que yo era el que estaba haciendo algo mal. Pero confrontarla en ese momento se sentía mal. Quería que supiera lo que se sentía al ser excluido por completo antes de dejarla. A la mañana siguiente, actué como si nada fuera inusual. Estaba más callada de lo normal y pude darme cuenta de que me estaba observando cuidadosamente. Probablemente estaba tratando de ver si realmente me había creído su historia de la noche anterior. Actué como si lo hubiera hecho. Desayunamos, bromeamos e incluso le di un beso en la mejilla antes de salir por la puerta. Y luego yo también desaparecí. Ya había empacado todo lo que necesitaba en mi auto la noche anterior. No fui al trabajo ni a casa de un amigo. El primer lugar al que fui fue a reunirme con un abogado. Le expliqué lo que había sucedido la noche anterior y le mostré los mensajes con sus amigas que había tomado de su teléfono. Le hice saber que quería el divorcio y discutimos mis opciones. Cuando salí de su oficina, no me dirigí a casa. No estaba listo para regresar a casa en absoluto. Ella pensó que estaba bien desaparecer sin decir una palabra. Entonces descubriría lo que se sentía antes de que me separara de ella para siempre. Han pasado 2 días desde que me fui de casa. Ella me envió un mensaje de texto el primer día y rápidamente se preocupó cuando no respondía a tiempo. Los mensajes comenzaron a ser cada vez más angustiados, pero solo le respondí una vez que dijo que estaba pensando en llamar a la policía. Quería vengarme de ella, pero no quería que las cosas se complicaran más de lo necesario. Pero aún así no iba a dejarla ir tan fácilmente. Así que, todo lo que dije fue, estoy bien tomándome un descanso. Verla explotar con eso fue lo más feliz que he estado desde que todo esto salió a la luz. Me llamó 3 veces tan pronto como leyó el mensaje, pero simplemente la dejé sonar. Ella respondió con una avalancha de mensajes de texto preguntándome qué quería decir con tomarse un descanso. Me suplicó que hablara con ella y finalmente dijo, esto es por lo de la otra noche. Esa fue una pregunta realmente estúpida en lo que a mí respecta porque ella debería saber a ciencia cierta que esa era la base. Estuve tentado de decir algo solo para regodearme y enojarla más, pero guardé silencio y ella siguió enviando mensajes de texto. Estás exagerando. Hablemos de esto como adultos. Quería seguir ignorándola, pero no pude resistir la tentación en ese momento. Le envié un mensaje de texto, ¿quieres hablar de Mac? Luego dejé de responder y observé cómo ella comenzaba a discutir consigo misma. Envió alrededor de 20 mensajes después de eso, así que no los publicaré todos, pero comenzó con negación e ira. Después de unas horas, se disculpó. No admitió nada directamente, pero era obvio que sabía que la había regado. Me ha enviado un mensaje de texto de nuevo hoy y su tono ha cambiado por completo. De repente, es comprensiva y paciente. Creo que se da cuenta de la gravedad de la situación en la que se encuentra. Aquí hay algunas de las joyas que envió hoy, estoy aquí cuando estés listo para volver. Podemos arreglar esto. Sabes, y sabes que te amo, ¿verdad? Casi me río a carcajadas. Estaba acostándose con otro hombre y haciendo que sus amigas la encubrieran. Y aún así tenía el descaro de actuar como si estuviera siendo amable. Esta es alguien que planeó meticulosamente las cosas en torno a su aventura. No fue algo que simplemente sucedió porque estaba borracha cerca de la persona equivocada. Voy a seguir ignorándola y no planeo volver a casa pronto. Al menos no hasta que el divorcio esté en marcha. Actualización. Antes de entrar en la actualización, solo quería agradecer a todos por el apoyo en mi publicación anterior. Uno de los comentarios más comunes que recibí fue que cometí un error al dejarle la casa. Usé la palabra casa, pero en realidad es un apartamento. Estábamos alquilando y no quería vivir allí después del divorcio. No perdí el tiempo buscando un nuevo lugar para alquilar. Mantuve mi silencio con Jenny hasta que le entregaron los papeles de divorcio. Le di a mi abogado su dirección de trabajo y él se encargó de todo el proceso. Supe cuando se enteró porque me llamó 3 veces seguidas y contesté a la tercera. Toda su esperanza y optimismo de los mensajes anteriores habían desaparecido por completo. Parecía que estaba colapsando por el pánico. Durante el primer minuto o 2, apenas pude distinguir lo que decía. Cuando comenzó a ser coherente de nuevo, pude darme cuenta de que me exigía que volviera a casa y hablara con ella. Esperé en silencio mientras despotricaba. Una vez que recuperó el aliento, simplemente le dije que no había nada de qué hablar. Ella no estuvo de acuerdo y dijo que yo estaba tirando nuestro matrimonio por algo de lo que no sabía nada. Le pregunté si se refería a su aventura con Mac. Ella afirmó que no había pasado nada entre ellos. Según ella,
Se había emborrachado y se había quedado dormida en su casa. No me lo creí ni por un segundo. ¿Creía que era un idiota? Incluso si eso fuera cierto, ¿qué hacía en la casa de otro hombre? ¿Por qué pensó que era una buena idea estar en la casa de otro hombre en un estado tan deteriorado? De cualquier manera, no podía esquivar la situación. Le dije que dejara de tonterías. Su historia estaba llena de agujeros desde el principio. Se había saltado el trabajo y había mentido al respecto, y luego les pidió a sus amigas que la cubrieran, y ahora me decía que solo estaba durmiendo la borrachera. Le dije que había visto sus mensajes con sus amigas. Cuando llegó a casa, no mostró signos de estar intoxicada. No iba a volver a casa para hablar con ella porque estaba cansado de que me mintiera en la cara. Fue entonces cuando comenzaron las lágrimas. Dijo que lo sentía y que no había querido que nada pasara. Juró que había sido solo una vez. No me lo creí. Planeó un día entero fuera con este chico la primera vez. Sonaba improbable. De todos modos, no importaba. Una vez era lo mismo que 100. En lo que a mí respecta, dijo que fue un error y que mi desaparición le había enseñado una lección. Dijo que estaba lista para luchar para salvar nuestro matrimonio. Simplemente le respondí que era demasiado tarde. Lo destruyó en el momento en que decidió acostarse con Mac. Estaba haciendo las cosas oficiales con el divorcio. Luego terminé la llamada. Me llamó unas cuantas veces más después de eso, pero simplemente puse mi teléfono en no molestar. También comenzó a enviar mensajes de texto, pero los ignoré también. Ni siquiera los leí de inmediato. Cuando finalmente los revisé, los mensajes estaban por todas partes. Iba y venía entre disculparse, culparme e intentar negociar. Incluso intentó culparme diciéndome que sus padres estaban devastados porque la había dejado. No respondí a eso directamente. Simplemente envié un mensaje de texto a sus padres y les mostré las capturas de pantalla de su hija conspirando con sus amigos para encubrir su aventura. Sus padres no estaban contentos de ver eso. Su padre se puso del lado de su hija, diciendo que la gente solía hablar de sus problemas matrimoniales en el pasado y que yo era un ejemplo de todo lo que estaba mal con los hombres modernos. Lo ignoré. Sabía que simplemente le dolía ver de lo que su preciosa hija era realmente capaz. Su madre era un poco diferente. Reconoció que su hija la había regado, pero aún así quería que le diera una oportunidad. Le expliqué que no toleraba la infidelidad. Si lo hacía una vez, definitivamente lo haría de nuevo. No pensaba quedarme para una repetición. Afortunadamente para mí, hice una ruptura limpia. El divorcio me fue bastante favorable. Nuestros bienes se dividieron de manera bastante limpia ya que no habíamos adquirido mucho en nuestro corto matrimonio. Por la misma razón, ella no recibió ninguna pensión alimenticia. Mi abogado me había dicho desde el principio que la pensión alimenticia era poco probable ya que era un matrimonio corto, pero nunca se sabía cómo irían estas cosas. Me consideré afortunado. Ella se quedó con el apartamento, pero como dije, básicamente se lo di. Solo volví a verla durante el divorcio, y nunca hablé con ella directamente si podía evitarlo. Después de nuestra última llamada telefónica, decidí que había terminado con ella por completo. Eso incluso significaba que había terminado de hablar con ella para siempre. La bloqueé en todo y tuvo que comunicarse conmigo a través de mi abogado. Nunca apareció en mi puerta porque no sabía con quién me había mudado cuando me fui y nunca revelé mi nueva dirección. Dejé de hablar con su familia y amigos en común porque no quería que ella descubriera dónde vivía. Me lo tomé muy en serio y ha valido la pena. Ahora estoy viviendo mi vida en paz. Sin esposa infiel, sin desapariciones repentinas y sin manipulación psicológica. Odiaba ver mi matrimonio disolverse por algo que parecía surgir de la nada, pero tenía que protegerme. Ella desapareció para divertirse, pero yo desaparecí para sacarla de mi vida. Resulta que tenía razón. Fue agradable tomar un descanso, especialmente de una esposa infiel.